Hola, despiertos del siglo XXI. Bueno, pues hoy empiezo una serie desde otro siglo diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá 100 años después, en el siglo XXII, que es el mío, el verdadero siglo, pues quizá alguna de las incógnitas que había en el siglo XXI, pues empiezan a resolverse, ¿no? Y bueno, no voy a contar en qué año estoy del siglo XXII, no lo voy a contar. Pero bueno, la verdad es que estoy bastante bien, ¿eh? Y sí que voy a aprovechar lo que sé en el siglo XXII para contaros lo que puede ocurrir en el siglo XXI. Porque como ya os decía en capítulos anteriores, cuando estaba en el siglo XXI, en mi diario de Ave Bere, ¿eh? Pues decía que el mayor cambio está en nosotros mismos y que si nosotros cambiamos, pues todo cambia. Y mira, cambié. Me vino al siglo XXII. Bueno, hoy he querido venir para hablar del halving de Bitcoin, ¿vale? El halving del año 2020, de mayo de 2020. Y bueno, pues desde aquí, desde esta perspectiva, sí que os puedo decir que ocurrió en el halving Bitcoin de mayo de 2020. Lo que ocurrió un año después. Pues lo que ocurrió, os puedo contar mucho más, pero hoy solamente voy a querer contaros lo que ocurrió en el halving, un año después del halving de mayo 2020 de Bitcoin. ¿eh? Y bueno, pues yo no sé si estoy en el verdadero siglo XXII que corresponde con vuestro siglo XXI, ahí es una duda, con lo cual a lo mejor acierto o a lo mejor no. ¿eh? Yo creo que sí que voy a acertar. Y os voy a contar varias cosas, ¿no? En primer lugar, como los árboles no nos dejan ver el bosque, voy a alejarme del bosque y voy a ponerme el sombrero. Voy a ponerme el sombrero, mira, voy a por el sombrero. Ahora vengo. Como dice esta gorra holográfica, solamente es para adultos, adults only, adults only. Esto solamente es para adultos, así que mucho cuidado. Bueno, pues eso, me voy a poner la gorra del siglo XXI primero, luego me la quito, voy a ponerme ya la del siglo XXII, que aquí no se llevan gorras. En el siglo XXII os adelanto que no se llevan gorras. Este es un recuerdo que tengo del siglo XXI. Adults only. Bueno, pues poniéndome la gorra del siglo XXI vamos a recordar pues varias cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar qué ocurrió en los halving anteriores, ¿vale? Y bueno, en los halving anteriores, como podéis comprobar vosotros, tanto un año antes como un año después, el precio de Bitcoin subió. ¿Mm? Es importante que tengamos en cuenta ese punto. Luego, otro punto que tenemos que tener en cuenta son los cálculos de la potencia de hash que debe haber cuando, pues cuando empiece este nuevo halving y se reduzca de 2,5 Bitcoin de recompensa a 6,25 Bitcoin de recompensa. Pues según estimaciones que podéis ver y podéis analizar, el hash rate, el hash rate tiene que estar en torno a 135. A fecha anterior está en 113. Podéis analizarlo, podéis ver que unos días antes, un tiempo antes, en marzo de 2020, llegó a estar en 121. Y que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en mayo de 2019 estaba en 47. Pues eso, que pensar que tiene que estar el hash rate en ese valor, ¿no? En unos 135. Con lo cual, pues pensar, como está diciendo mucha gente, lo que va a ocurrir es que va a desplazar a un montón de mineros pues que no están actualmente tecnológicamente preparados para esto, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también.
Luego, otro dato que tenemos que tener en cuenta, muy importante, un dato importantísimo, con la gorra del siglo XXI, pues tenemos que tener en cuenta un poco cuánto es el valor intrínseco que puede tener Bitcoin en ese momento. El valor intrínseco de Bitcoin en ese momento, pues podemos calcularlo primero en base a la demanda, o el precio de coste, perdón. Vamos a analizarlo primero en base al precio de coste. Pues el precio de coste se dice que rondará, para alcanzar ese hard rate, alcanzará en torno a los $15.000. Entonces, pues si el coste es eso, pues si los mineros no reciben esa cantidad, pues se van a tener que ir. Se van a tener que salir y entonces no va a ocurrir como ocurriría en el resto de halving, en el cual siguió subiendo un año después, ¿vale? Igual que lleva subiendo un año antes. Pensar que en mayo de 2019, estamos en mayo de 2020, en mayo de 2019 Bitcoin estaba rondando los 4.000, más o menos, 3.000 y pico, 4.000, pues eso. Entonces, bueno, pues a fecha actual ya está en 9.000, ¿no? Ya es una buena subida desde ese momento, Y bueno, pues en principio tiene que tener recorrido todavía, Por otro lado está la demanda de Bitcoin, y la demanda de Bitcoin, como bien sabéis, pues probablemente en un entorno como el que se está produciendo, en el cual pues cada vez están emitiendo más deuda a los estados y hay cierta desconfianza de la deuda corporativa, la deuda hipotecaria, determinado tipo de empresas que estaban sobrevaloradas, poca confianza en la banca que ahora va a tener, en estos momentos volverá a tener, bueno, eso estoy seguro que va a ocurrir, porque claro, como estoy en el siglo XXII, pero bueno, estoy con la gorra del siglo XXI, así que no voy a estar con la gorra del siglo XXI solo. Entonces ahora va a haber más morosidad, con lo cual, bueno, pues va a haber una serie de desconfianza en una serie de productos. Entonces es bastante probable que si se disminuye la oferta monetaria de Bitcoin, con la gorra del siglo XXI, si se produce, pues eso, ¿no? Se produce una disminución de la oferta de Bitcoin y aumenta la demanda de Bitcoin, pues al final debe aumentar el precio del Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, pues con la gorra del siglo XXI, como digo, pues hay bastantes factores que nos avisan, de que va a haber una subida del Bitcoin. Y dicho eso, y teniendo en cuenta que el precio de coste de Bitcoin después del halving debe estar en torno entre 13.000, 15.000, porque bueno, también depende al precio que hayan comprado los nuevos equipos o que hayan invertido en los nuevos equipos, o el coste, pues no a todo el mundo le habrá costado lo mismo, ¿no? Será en función de volumen y en función de una serie de cosas. Bueno, pues un poco el coste de la energía tampoco es igual para todo el mundo. Bueno, pues que en torno más o menos el coste puede estar entre 12.000 y 15.000 dólares, con lo cual eso ya me hace pensar de que tiene que estar por encima del precio de coste, por encima del precio de coste. Debe estar, bueno, pues después, ¿no? Tendrá que estar después en eso. Si no, inmediatamente al menos tendrá que estar en torno a esos 15.000, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues eso es la gorra del siglo XXI todavía. Y aún voy a seguir diciendo más con la gorra del siglo XXI. Y entonces vamos a dar 3 pistas para ver más o menos el precio de Bitcoin. Bueno, pues es muy sensato y muy lógico pensar que, bueno, pues que estará por encima de ese precio de coste. Y que si aumenta la demanda de Bitcoin, pues por la incertidumbre que pueda haber en los mercados tradicionales, y disminuye la oferta de Bitcoin, pues aparte de ese precio de coste, aumente, ¿no? Entonces yo quiero decir que el valor al que alcanzará después del año, al año siguiente, no voy a confirmar, porque tengo que dejar algo de duda en el ambiente, no voy a confirmar qué día se va a producir esto, ¿vale?
Pero sí que tengo que decir, porque yo estoy hablando ahora de valor, ya no estoy hablando de precio, voy a hablar de valor. El valor que va a tener un año después aproximadamente va a ser unos 26.000 dólares, ¿vale? Bueno, en base a la información que yo tengo del siglo XXII, siempre y cuando me haya ido al siglo XXII correcto y corresponda al siglo XXII de vuestro siglo XXI, ¿no? Y ahí sí que ya me quito la gorra otra vez y os voy a dar el dato. Entonces, el valor de Bitcoin en el siglo XXII va a ser 26.000 dólares. ¿Mm? Pues eso es lo que os quería contar, ¿no? Os quería contar eso, pero solamente a los despiertos del siglo XXI, ¿no? Y entonces, bueno, pues que ese valor va a tenerlo ese valor lo tendrá a partir del año, ¿correcto? Que eso no significa que el precio de Bitcoin durante ese tiempo vaya a subir o vaya a bajar. Así que como ya estoy en el siglo XXII, os voy a contar el precio, que no el valor, el precio mínimo que va a tener Bitcoin en diciembre 2020. En diciembre 2020. Pues en diciembre 2020, el precio, que no el valor, que va a tener Bitcoin, va a estar seguro por encima de 15.000 dólares. Imagino que queréis saber exactamente cómo de por encima estará de 15.000 dólares o en torno a 15.000 dólares. Bueno, pues os voy a contar que va a haber momentos que esté en 13.000 y va a haber momentos que esté en 18.000 en diciembre, ¿vale? Y bueno, tengo más datos y tengo más cosas que os puedo contar, ¿no? Desde aquí, desde este siglo XXII, con el privilegio de estar en el siglo XXII. Pero bueno, como he prometido en este vídeo ser cortito y no ser tan largo y tan aburrido como en el siglo XXI, que aquí el tiempo del siglo XXII, bueno, pues va un poquito rápido y hay que saberlo disfrutar bien. Así que bueno, pues que tampoco os quiero decir nada más. No sé si os ha servido, solamente quiero deciros algo, que estoy en el siglo XXII, pero no sé si corresponde a el siglo XXII correspondiente a vuestro siglo XXI. Esa duda la tengo todavía ahí en duda, ¿eh? O en el siglo XXI que yo estuve, como en el diario de Abebere. No sé si va a corresponder al mismo, pero yo creo que sí, que me he ido al siglo XXII en el espacio línea temporal del siglo XXI que os corresponde a los que estáis oyendo esto. Solamente estaré en el de los despiertos del siglo XXI. Bueno, pues nada, quiero dar un saludo a todos los despiertos del siglo XXI y quiero agradecer a los despiertos del siglo XXI, bueno, pues todo lo que están haciendo por el progreso de la sociedad. Chao, amigos.